a liberar. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Estamos listos para un nuevo programa. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, David. Sonia, buenas noches a todos. Gusto estar acá. Jaime, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de Con Todo Respeto. Hay de todo, Diego. Una semana, en lo local está un poco, como yo siento, como sosa la agenda, ¿no? Socavada, la agenda socavada. Hay calma chicha. Como que se fue por un socavón la agenda local, pero... la política, porque la de inseguridad está tremenda. Como que no hay gatos y los ratones andan con todo. ¿Tú crees que los ratones andan? Por supuesto. Tienen fiesta, pero bueno, efectivamente, lo que sí está movidísimo es lo internacional. Empezamos con este tuit donde la ya candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, hace un pequeño comentario sobre el tema del aborto y Donald Trump. Dice así: esta mañana más de 1.5 millones de mujeres de Iowa se despertaron con menos derechos que anoche debido a otra prohibición del aborto impuesta por Trump. En noviembre frenaremos en las urnas las prohibiciones extremas del aborto impuestas por Trump, dice Kamala Harris. Y sí, uno de los temas donde la candidata demócrata está diferenciando claramente del candidato republicano es lo que tiene que ver con el aborto, el derecho de las mujeres a decidir. Y me parece que va a ser uno de los temas de la campaña, Sonia. Sí, me parece que en general los temas de derechos humanos, creo que no solamente marca una distancia tremenda con Trump, sino incluso con Biden. Exacto. En el sentido de tener pronunciamientos mucho más claros sobre temas de derechos humanos. Aunque Kamala Harris se forma políticamente en la misma línea de la comodidad política, porque ha tenido una carrera bastante larga, es una mujer con una preparación académica súper sólida y ha disfrutado de la trayectoria en la función pública durante muchos años. Me parece que sí marca una clara distancia con respecto incluso a los demócratas. Quizás sus características también de ser mujer, de ser afrodescendiente, de ser asiático descendiente, esta mezcla de razas que ya hay en Estados Unidos en estas generaciones la hace pues estar vinculada a más causas y más consciente de esas causas, ¿no? Sí, y luego efectivamente el estado más liberal de Estados Unidos es California. Ella es de California, fue procuradora de California. La pregunta es si los demócratas en otros estados, sobre todo los estados clave, los estados switchers, esta agenda tan abiertamente pro derechos humanos les va a hacer clic, David. Yo creo que no lo está diciendo un poco porque lo crea o esté convencida de ello. Creo que lo está haciendo por estrategia electoral. Y esa es la parte más interesante. Decía Sonia algo que me parece clave. Se está diferenciando no solo de Trump, sino de Biden y de muchos demócratas que siempre han sido mucho más ambiguos y tibios con este tipo de agendas incómodas que históricamente definieron el clivaje político norteamericano entre izquierdas y derechas, liberales y conservadores. Yo creo que una expresión de este tipo para Iowa es, digamos, el refrendo de la derrota demócrata en Iowa. Pero te digo Iowa para que me escuches, Pensilvania, Ohio, los estados que van a definir la elección, donde efectivamente mucha gente se pregunta qué ofrece Kamala que no ofrezca Trump o otros. Es decir, ¿por qué habríamos de votar por Kamala y no por Biden si se hubiera quedado él de candidato? Creo que ella lo que quiere es refrescar la contienda, decir, yo sí tengo algo que decirle al electorado norteamericano, algo que además es polémico, pero que me lo van a agradecer ciertos sectores minoritarios, pero que van a producir un debate entre las mayorías que pueden darle el triunfo. Así es, yo creo que va a ser, es una elección entre Trump o no Trump. Yo creo que ha habido una gran lectura de Kamala Harris,
para irle ganando la agenda y ir desplazando a Trump de las primeras planas, de los espacios privilegiados de noticias en Estados Unidos, que de los que se había apoderado Trump semanas después del atentado, ¿no? Sí. Creo que Kamala ha aprovechado muy bien la decisión de Biden de abrirle el paso y a partir de ahí ha aprovechado todo y lo último es este tema de Iowa, ¿no? Lo cierto es que regresó una elección que parecía absolutamente definida, clara, donde Trump no iba a tener oponente. Hoy hay oponente, hoy hay elección. Está recaudando más dinero incluso que Trump por las pequeñas donaciones. Está levantando el ánimo. Me parece que sí va a ser una elección mucho más interesante. Arrasó con el tema del voto para la convención con los delegados demócratas que viene, ¿no? Que ya va a ser como ahí un sí creo trámite. que hasta que Biden no tuvo amarrado la candidatura de Kamala, no renunció. Sí, él pudo haber renunciado mucho antes, pero hasta que no tuvo amarrado los votos, bueno, porque Biden, los Obama y los Clinton. ¿no? Pero Bueno. el gran operador es Biden. Es decir, ¿sí? la gran fuerza de Biden era esa capacidad para operar, digamos, dentro de los demócratas. Se puso divertida la elección de Estados Unidos, lo cual se agradece. Cuando parecía que iba a ser muy aburrida, ¿no? La verdad que estaba toda definida. Y el otro gran tema, por supuesto, es la elección de Venezuela. Este domingo Venezuela fue a las urnas. La oposición unida en torno a la candidatura de Edmundo González frente a la reelección de Maduro. Se puso tremenda esta elección y el tuit dice así: al menos 4 personas murieron en las violentas protestas tras la cuestionada reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro y que fueron reprimidas por las autoridades antes de nuevas manifestaciones convocadas por el chavismo. Pues la duda ya para muchos es cuánto tiempo va a aguantar, Sonia. Sí, 6 muertos creo que va ya, ¿no? La cifra y cientos de detenidos. La verdad es que ha sido un proceso súper complejo. A mí lo que me sorprendió, no el resultado, sino que Maduro y su régimen hayan dejado crecer tanto a la oposición. Eso me pareció un poco más sorprendente, porque me parece que no tomó estas medidas tan drásticas que podrían incluso ser la de haber manipulado las elecciones desde antes y permitir que esto le ocurriera, lo cual no quiere decir que sea lo correcto. Por supuesto que está mal que esto ocurra. Creo que era muy difícil que Maduro aceptara una derrota, a pesar de que por primera vez la oposición en Venezuela había logrado más o menos cierta cohesión para tratar de competirle, quizá de haberle ganado, porque quienes siguieron de cerca la elección consideran que con las manifestaciones que había y con la presencia en los mítines de González, había la fuerza suficiente para un mejor resultado electoral, pero era evidente que Maduro no iba a soltarlo. Sí, aquí la pregunta es si se van a contar o no los votos, David, que es la gran presión de la comunidad internacional en este momento, un recuento completo, ahora sí que casilla por casilla, porque hasta ahora la Comisión Nacional Electoral dio un resultado, pero no hay acceso a las casillas en directa. A diferencia de otras democracias donde se puede recontar el voto, en Venezuela esa posibilidad está cancelada materialmente porque muchas de las actas, de las boletas, de los centros de escrutinio ya desaparecieron, fueron robados y totalmente extraviados. Es decir, no se puede reconstituir o rehacer el proceso electoral. Pero un poco reaccionando a lo que decía Sonia de que Maduro dejó crecer mucho a la oposición, que estas medidas fraudulentas las pudo haber hecho antes, las hizo. De hecho, haber inhabilitado a Corina Machado fue el último zarpazo del régimen, precisamente inflar o dejar correr a Humberto, que tenía menos carisma, menos conocimiento, pero lo que hizo Corina fue trasladarle completamente su siempre apoyo. Siempre es está la a la vocera, derecha. es la vocera. Siempre está a la pero derecha. entonces lo que terminó sucediendo es que se robaron la elección no solo en términos de la invención de los resultados, sino la destrucción de los materiales electorales. Por eso el voto por voto, casilla por casilla de López Obrador, me parece que es un poco retórico. No, las actas, al menos el 80% de las actas, copia de ellas, fotografía de ellas, testimonios de cómo se contaron y cantaron los resultados en los centros de votación, están en manos de la oposición y de los observadores internacionales. Con el 80% de las actas,
el resultado es contundente, 70% González, 30% Maduro. Eso lo confirman incluso encuestas de salida serias que entraron de manera casi clandestina, ingleses y americanos, a encuestar a boca de urna y dan exactamente los mismos resultados. No, lo único es si va a reconocer o no su derrota Maduro. No, a ver, no lo va a reconocer. La pregunta es si aguanta, Jaime. A ver, yo creo que a Maduro, por la vía democrática, nunca se le va a tumbar, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental Golpe de Estado. el nivel de la organización, de la protesta electoral y de la solidaridad internacional. Creo que eso va a ser fundamental para tratar de acreditar que en las urnas, pues no sé, la tendencia iba a 70% los opositores y 30% el partido oficial, que lo están inflando a 51 contra 49, también algo 44. muy 44, también algo muy cerrado. Ese fue el resultado oficial. Ahora, la pregunta es, la gente está en la calle, los barrios que antes eran muy chavistas El tema, que están revelando. El tema ahí es que la fuerza militar hoy le declara la lealtad a Maduro. Y la Asamblea también, ¿no? Entonces, es decir, la pregunta es eso si está va a aguantar con las manifestaciones en la calle. A mí me pareció muy significativo que tumbaran estas el estatuas de derribo de Chávez. estatuas. Eso te habla ya de una manifestación social que está creciendo, que trae un nivel importante. Los analistas internos dicen que la única posibilidad para que Maduro deje el poder es un golpe de Estado, una escisión entre las Fuerzas Armadas. El problema es que hay un control muy férreo de todas las estructuras, donde incluso a nivel de teniente y coronel los hacen jurar lealtad, los cambian, en fin. No está fácil, no es un ejército ordinario que pueden subordinarse por alguna de sus alas o divisiones, no. Es de los más monolíticos del mundo. ¿Tú crees que aguante? Yo creo que va a aguantar porque ha aguantado estas y otras más. Pero este es en la elección, creo yo, donde más creció la oposición. Sí, claro. Bueno, desde el por 15 supuesto. perdieron claramente el Pero oficialismo. sí, pero, cuando lo Guaidó, ¿no? Pero yo sí creo que la gran diferencia es que ahora la comunidad internacional tiene una presión mucho más fuerte sobre el gobierno de Maduro y que la gente está en la calle. Para mí la gran diferencia es que la gente vecinos, hoy está en la calle. Los estados vecinos, muy interesante que Todos los de Chile, izquierda, todos los izquierdistas Sí. están dejándolo solo. Chile, Lula Brasil, ya se definió excepto también. Nicaragua. Bueno, Nicaragua y Cuba. Y Cuba. Nicaragua y Cuba. Y pero- China. Y Y Corea del Rusia. Norte. Y López Obrador, que sigue neutro. López Obrador está... López Obrador neutro, pero yo le comentaba en el programa, me parece que no lo ha reconocido, no ha No lo ha dicho, felicitado, no lo ha ciertamente. felicitado. Y él dice, de esa elección no se ha contado. Bueno, pero No se ha terminado de en contar. una la oposición circunstancia de- venezolana le manda a decir que no sea tibio. En Ah, una no. circunstancia de opresión, la neutralidad es cómplice. No, yo estoy de acuerdo, pero la gran diferencia es que no Ernesto Calderón. se está cuidando. López No se ha Obrador. alineado a China, Rusia, Nicaragua y Cuba. Ya es Y- ganancia. Pero y ya Corea- Petro, Boric, Y Corea del Lula, Norte. ya se fue duros. Petro, Boric y Lula duros con Duros, sí. Maduro. Entonces Contra eso Maduro. Duro con Maduro. Bueno, vamos a un corte. Regresamos. El pasado jueves fue detenido, en un aeropuerto particular de Texas, el líder y fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Conforme pasan las horas, el gobierno mexicano ha tenido que confesar que no estaban enterados de la manera en que el último líder de una generación fue llevado a suelo estadounidense para ser detenido junto con el hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto y sin duda, bueno, pues podría ser la nota del año, el zambadazo, ¿no? Contra AMLO, porque por donde se le vea, si no sabe, como dice, como ha dicho en la mañanera desde el viernes, el lunes y hoy, pues malo. Y si lo sabe y no lo quiere decir, pues peor, Diego, ¿no? Sí, O sea, efectivamente. por donde se le vea. A ver, lo que ha pasado con a partir de que se conoció la nota el viernes, el jueves por la noche, el viernes ya está en los periódicos, que fueron detenidos juntos el hijo del Chapo y el Mayo Zambada. Tres hipótesis. Una es que
los tienden una trampa, los agarran a los dos, el FBI y la DEA en conjunto, operando en México con uniformes y armas en México, lo cual pues deja muy mal parado al gobierno. La segunda hipótesis es que le pusieron una trampa, ¿no? Y la tercera es que se entregaron, que decidieron mejor entregarse al gobierno estadounidense, lo cual también para el gobierno mexicano sería una muy mala noticia de que hayan entregado allá y no acá, por la información que, pues, eso aparentemente se cae porque los dos se declaran inocentes. Ya se presentó el Chapo Chico al juzgado y se declara inocente. Si hubiera tenido impacto, se declara culpable y se convierte en testigo protegido. Lo que sí es que pues, el gobierno de López Obrador lo trae de patas para arriba porque no saben por dónde les llegó el trancazo. Sonia, mantiene su etiqueta El Mayo de inatrapable en México, pese a sus 40 años de vida delictiva, y habla también, por donde se le vea también, de la desconfianza del gobierno de Estados Unidos o de estas agencias que no son, podemos culpar, que no son blancas palomitas, ¿no? Pero no podemos Pero tampoco culparlos. podemos decir que estén equivocados. No hay confianza ahí. Claro, creo que además por lo que ha ocurrido a lo largo del sexenio con la relación entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, es bastante obvio que la operación se diera de esta manera, ¿no? Me pareció demasiado nerviosa la secretaria de Seguridad en la primera conferencia de prensa, la del viernes. Volteaba para todos lados como tratando de saber cuál era la línea y el mensaje que tenía que dar, como que el presidente le dijera algo. Era muy evidente el nerviosismo. Creo que en dos sentidos. Una, porque pues quedan justamente, como bien dice Diego, como un gobierno que no tuvo injerencia en un asunto tan importante, y segundo, por lo que podría implicar en el tema de los acomodos para el narcotráfico, y en particular por la relación esta que habían mantenido de alguna manera con el cártel de Sinaloa. Luego de esto están pues todas las hipótesis que como bien señala Diego, y todo lo que se ha dicho al respecto, desde la presencia de elementos de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano armados, el que hubiese sido una negociación del Chapito respecto a las condiciones que están enfrentando su papá, que está completamente incomunicado, pero sobre todo mejores condiciones de vida para el papá, que no va a salir y que tiene, creo que 1 o 2 horas de sol al día, que está encerrado en una cárcel, que está incomunicado, y el tema de su hermano, por supuesto, de Ovidio. Y la otra parte que también tiene mucho que ver es lo que había sucedido antes con el mini leak y la información que había dado, y que parece que tuvo que ver también con elementos que ayudaron a la captura del Chapo, ¿no? Entonces, por eso destruyen el mausoleo de leak en... Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con estas diferencias. Lo que es raro y que creo que todavía no podemos explicarnos es por qué, si había estas relaciones de traición al interior del cártel, viajan juntos en un avión, ¿no? Por supuesto, eso está extrañísimo, ¿no? Hay un hecho que se narra de una supuesta reunión donde estuvo Cuen y que después dicen que por eso el asesinato de Cuen tiene que ver. Pero otro, también, David... Detallito rapidísimo, importante, es que el Mayo y el avión sale o de Sinaloa o de Hermosillo, y nadie en los aeropuertos pregunta quién va en ese avión. A eso voy. A ver, y además dicen que el Mayo voló de Culiacán a Hermosillo, donde iba a ser la reunión, y de Hermosillo se van allá. ¿Dónde están todas las autoridades de los aeropuertos? Pero eso no existe en ningún aeropuerto, Jaime. El de aviones privados no existe. Que para que salga un avión tienes que decir quién va. Claro. ¿Quién va? Claro. Tienes que decir quién va. No, a ver, formalmente sí, formalmente, pero no pasa. Bueno. No pero pasa. Por aquí ya la Marina no controla las aduanas. Es que es mucho más difícil burlar una si no bitácora. te habla de que pues no son distintos. No. Como siempre dijeron en el sexenio. A ver, ¿dónde están las bitácoras de vuelo? Siempre, claro. Y dónde hay otro formato que se llama como una relación de los viajeros. ¿Sí? A ver, yo creo que es mucho más difícil violar una bitácora o una relación de pasajeros de un vuelo comercial,
porque hay muchos ojos, muchas manos ahí, que una en un de un hangar privado, que entran por una puerta trasera, que sobornas al que dice quién va a subirse en la avioneta o en el avión. O le pones lo que sea. Y le pones otro nombre. Eso es facilísimo. Yo lo que veo es que efectivamente Estados Unidos hace mucho le perdió la confianza al gobierno mexicano. Bueno, y como se ha dicho mucho... Eso se hace facilísimo, pero entonces, ¿dónde está tu acción rápida de investigación de, a ver, voy a declarar a este? Están pasmados. Pasmados. Y al mismo, así como Estados Unidos le perdió la confianza al gobierno mexicano y prefiere ni siquiera avisarle de las operaciones, sino hasta que estén consumadas, como fue el caso, y viceversa. El gobierno mexicano ha sido tan laxo con el crimen organizado y particularmente con el cártel de Sinaloa, que siendo ellos de este cártel en particular, pues con mayor razón no se coordinaron las autoridades. Yo creo que el tema, y Estados Unidos, independientemente de que pueda ganar cualquiera, Trump o Kamala, yo creo que ahora sí ya hay un punto de quiebre, de inflexión en la relación por el fentanilo. Es decir, Estados Unidos ahora sí está dispuesto a mucho más hacer en contra de los cárteles. Pero de otra forma también ha sido laxo. O sea, ha habido las liberaciones que ha habido en Estados Unidos a cambio de información. Claro, Han permitido que la impunidad siga. Bueno, pero aquí ya había importa... una cuenta pendiente desde el 22 o del 21, cuando Estados Unidos le concede la extradición al general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, con un expediente para que aquí siguieran las investigaciones, y lo primero que hace la 4T es exonerar a Cienfuegos y liberarlo. Tiene un problema de salud y tiene que verlo así. Lo que tiene que hacer es controlar el fentanilo que entra, porque tampoco se puede quedar sin fentanilo, ¿no? Pero lo que no quiere es que entre fentanilo que ellos no controlen o ilegal. O que sea tan letal. Entonces, por eso, si alguien les da información para lograr ese objetivo, tienen muy claro cuál es su objetivo, que no entre fentanilo ilegal que les pueda estar generando ese problema de salud, ¿no? Así Punto. es. Lo demás, la neta les vale Wilson. Bueno, pues un episodio que nos recordó aquí a los tapatíos, uno parecido que se dio en 1990, cuando también la DEA armó un operativo, contrató aquí gente para que levantaran a Humberto Álvarez Machain, a quien involucraban en la muerte de Enrique Camarena Salazar, uno de sus agentes que investigaba aquí al cártel de Guadalajara, el entonces cártel de Guadalajara, que encabezaba Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca. Ernesto Fonseca. Que luego a ellos se suma el Mayo, y que luego terminan dominando el Mayo, el Azul y el Chapo, ¿no? Sí, y Después de el la Güero detención Palma en de ese algún cártel. momento, ¿no? El Güero Sí, Palma. ellos son los que hacen este ejercicio, regresan a Sinaloa y desde allá empiezan a operar la ruta de tráfico, porque ellos se quedan sin puerto, ¿no? Y luego se suman los Arellano Félix desde Tijuana. Y se pelean con los Arellano ellos, después. ¿no? Sí. Que tiene Bueno, ese es la gran historia conflicto. del narco desde el 85 que pasó aquel secuestro a las afueras Y del el consulado Mayo en americano. todas, Está ahí, pero lo paradójico es que a la caída de Caro Quintero y del jefe de jefes, quien sube y quien se consolida es el Mayo, y termina como uno de los de aquel episodio, ¿no? Como Humberto Álvarez Machain, este doctor tapatío. Ya no regresan, o sea, estos ya no regresan, difícilmente. Sí, Bueno, ahora, Álvarez Machain les ganó un juicio. ¿Eso va a detener el Y él tráfico anda de aquí, fentanilo? ¿Mandé? ¿Eso detiene el tráfico de fentanilo? Pues yo creo que Yo no. creo que no. Es decir, lo que tiene que ser, mientras siga entrando fentanilo por los puertos, se procesa en México y hay a quien esté dispuesto a llevarlo a Estados Unidos y Estados Unidos quien esté dispuesto a comprarlo, eso va a seguir, ¿no? Entonces, la cadena no se rompe cuando cae un personaje de esto. Ahora, si se consolida esta versión de que fue una traición, y es cierto lo que dice el abogado del Mayo, que lo ataron de manos, de pies y manos, lo encapucharon y así se lo llevaron y lo subieron al avión, bueno, pues tendría que haber una respuesta de quien toma el control del cártel de Sinaloa que controlaba el Mayo Zambada, que es su hijo, ¿no? El Mayo Pero Flaco. es lo que presumen, que el mallito flaco y el mallito gordo, la neta es que nadie sabe, hombre. Sí, ¿no? digo, es una especulación porque ante los vacíos de información del gobierno mexicano, pues todo el mundo está haciendo su especulación favorita, ¿no?
No, pero además siempre en torno a los cárteles hay mucha Claro. fantasía y, Sí. y hay mucha gente que dice tener información de primera mitos y mano. corridos. Exactamente. Sí. Y las series han contribuido Ya Netflix- muchísimo. ya Dentro de Netflix está 5 años haciendo en el algún guión de único esta. corrido nos vamos a enterar qué fue lo que realmente pasó. En el corrido. Muy bien, bueno, pues vamos a, seguramente va a seguir en la dando siguiente, mucho de qué temporada hablar de Narcos. este tema, pero bueno, vamos ahora al resbalón. Veamos este cartón fabuloso de Cucho. De nuestro colaborador. De nuestro colaborador de cada semana. Pintó muy esbelto al gobernador, ¿no? Otra vez, No, pues, No, muy flaco, Lemus. otra vez hablándose de mostrando las prioridades, ¿no, Sonia? Sí, por supuesto. La verdad es que me parece que Jalisco está pasando por un momento muy complejo en materia de seguridad. Hay Pues un todas las abandono. bombas que hay ahí, ¿no? Al lado. Hay un abandono total en el tema de la seguridad en las calles, en el tema de los desaparecidos, el tema de las fosas clandestinas, el tema de los delitos, el robo. Es una cosa impresionante y parece que a es que nadie no hay le importa. gobierno. Exacto. No hay Hay gobierno. como una sensación de que nadie está gobernando hoy. Bueno, hoy la nota que destaca de su gira a la Ciudad de México es que la selección mexicana va a jugar acá. Pues es que es parte de la frivolidad, ¿no? De la agenda muy frívola, Sí, sí. donde parecería como que hay una estrategia, una intención de minimizar los temas que realmente importan para el Estado, para la gente, y poner esto. Entonces, en lugar de que se nos olviden los temas que sí nos importan, nos da un poco de indignación que planteen temas que son frívolos. Pero ya no funciona porque Nunca ha o sea, funcionado, creo. la gente es la víctima de lo que está pasando. Sí, ¿no? pero- O sea, tuviste 4 manifestaciones el domingo Sí, por yo vi temas una de en el centro desapariciones. de contingentes Por de supuesto. de Una en la madres y central, buscadoras. una en el centro, las Mira, del- afortunadamente hubo un desenlace positivo en estas Y manifestaciones. bien por la fiscalía, porque fue una investigación bien llevada, la encontraron, le siguieron la No, pista. creo que no fue una fiscalía. ¿No? Los raptores, los raptores, los raptores los abandonan. Sí, sí, me queda claro que yo no. Pero bueno. Yo todos así, no, Diego, espérate. Pero había, a ver, tenían claro desde ayer que estaban vinculados los 3 casos, cercaron más o menos el asunto y los entregaron. Digo, lo que hoy más o menos le da la razón a la investigación de la Fiscalía es que ayer plantearon de que se pudiera tratar de los mismos De los- agresores. sí, y y tenía el razón. hecho de que hayan terminado las 5 víctimas, las 3 En la mujeres de misma Plaza casa. Universidad y el hombre y la mujer de acá de Plaza Guadalupe en el mismo lugar, pues le dan la razón a esa investigación de la Fiscalía. Sí. No, lo que pasa es que eso pasa cuando hay investigación. El problema es que no hay investigación en la mayoría de los casos. La verdad es que cuando hay investigación inmediata y se siguen las pruebas y los detalles que aportan las familias de inmediato, Sí. las posibilidades de hallazgo de los desaparecidos son muy altas. Muy altas. El problema es que en la mayoría de los casos no ocurre. Enhorabuena que Sí, claro, por enhorabuena supuesto. que estos delincuentes pues no llegaron a las últimas consecuencias ahí, que se tocaron el corazón y dejaron a estas personas, sino esto ya ha sido una Claro. nueva crisis Claro. que haya profundizado todo este problemón que tenemos en Jalisco de las desapariciones, de las fosas clandestinas, de el colapso en el servicio médico forense, que todo es parte de un eje, ¿no? Es del Sí. mismo eje. La Copa Jalisco de delincuencial. Fútbol. Ese es el eje. La Copa. Bueno, Y el vamos a hacer socavón. una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros, volvemos. Se impone récord de desapariciones en Jalisco. Solo en la última semana se publicaron 78 cédulas de búsqueda, aunado a 3 manifestaciones solo el domingo, donde las familias piden el regreso de sus 7 desaparecidos. En al menos 2 casos, se presume que fue porque las víctimas no se dieron a pagar derecho de piso. A tambor batiente está cerrando esta administración la crisis de los desaparecidos. Hay que sumar a esto también la aparición de una fosa clandestina en la colonia del Coli, en Zapopan, en plena ciudad. Van por lo menos una treintena de bolsas con restos humanos. Se sigue sumando la crisis en el servicio médico forense y esto que ha sido
la marca de esta administración, la desatención, la indolencia frente a el fenómeno de la desaparición. Está cerrando en medio de la crisis, ya decíamos, el gobernador pues anda en otras cosas, Sonia. Fue una semana muy complicada la anterior en el tema de las desapariciones. Jalisco rompe todos sus récords en una semana, en este gran trabajo que hace Víctor González Romero de mantenernos al día con las cuentas. Gran labor social. Me parece que ha sido súper interesante, un trabajo que no ha hecho el gobierno del Estado y que se basa en las cédulas que emite la Comisión de Búsqueda, que es información oficial, y en el seguimiento de esas cédulas cuando hay hallazgos para contrarrestar, etcétera. A esto hay que sumarle, por supuesto, este caso que se resolvió afortunadamente de manera correcta, pero que también suma a la forma en que las personas desaparecen con la total libertad para quienes perpetran este delito, que pueden llegar en cualquier momento, a cualquier lugar. Incluso se va una persona... Y las cámaras nunca jalan, ¿verdad? No, esto es increíble y me parece que a pesar de esta situación seguimos teniendo una autoridad que ni se pronuncia, ni siquiera voltea a ver lo que está pasando. Siguen las manifestaciones. Yo no sé si recuerden, pero antes la Subsecretaría de Asuntos del Interior servía para eso, aunque sea para la comisión. Recibirlos. Ahora no hay nada, o sea, no les importa nada, es como si no existieran estas. Sí, hay una gran indolencia, pareciera, ¿no? De todo el sexenio, pero que al final del sexenio se siente todavía más. Es un poco como lo que decíamos de la agenda pública del verano, de los montón de problemas que hay, del socavón y demás, y que tratan de ocultarse o de rellenarse con frivolidades como la del fútbol. En el caso de los desaparecidos, me parece que sí hay una estrategia y una política deliberada de minimizar el tema, de desaparecer a los desaparecidos, de invisibilizarlos, de quitarles sus cédulas, los carteles, de no atenderlos lo suficientemente. Sí hay una, digamos, táctica deliberada. Quisiera yo hacer una suerte de autocrítica también a la sociedad civil, al resto de la comunidad, de la población, que también hemos sido, creo, muy indolentes con este tema. Es decir, estuve en la manifestación del domingo, me tocó verlos ahí porque estaba en el centro, y me encontré un amigo y me dijo, es que me invitó un primo que le desaparecieron a su hermano. Y me dijo, no te duele, no te movilizas, no te indignas, no te solidarizas hasta que no te salpica, David. Sí. Y yo ya los acompaño porque es el hermano de mi mejor amigo. Entonces me quedé pensando y dije, sí, somos muy indolentes también como sociedad frente al dolor ajeno. Es decir, si a ti no te tocó, entonces medio que... Claro, no hablo de nosotros en particular, hablo del conjunto de la sociedad. La sociedad entera, exacto. Que si hubiera un poco más de solidaridad, sería un escandalazo que encuentren semana tras semana esto de las bolsas, 30 bolsas, es un escandalazo, pero son tantas ya que nos normalizamos, lo vemos con mucha frialdad, con mucha indiferencia. Es una tragedia increíble, de ¿no? Giovanni, digamos, que fue un momento así que hizo crisis, que generó estas manifestaciones, que luego generan al día siguiente la represión por parte del gobierno del Estado, de la Fiscalía. Me parece que no ha vuelto a haber una manifestación donde haya esta forma de solidaridad que plantea David, ¿no? Sin duda. Está ahí el problema que planteaba Sonia de qué bueno que los encontraron a estas 4 mujeres y al hombre, pero qué grave es que sigan con esta facilidad de movimiento, de operación, estos grupos criminales que cuando quieren levantar a alguien lo levantan con toda facilidad y nunca hay un detenido. Como también el discurso oficial estatal dice, hemos encontrado fosas clandestinas como nadie y hemos exhumado cuerpos que fueron enterrados de manera clandestina como nadie. Sí, pero eso no es la solución al problema. Lo que falta es que investigues y detengas a los raptores, que evites las nuevas desapariciones, que eso no ha pasado. O sea, el problema no El nivel de impunidad es altísimo. El problema no se ha combatido. Y luego... Y las fosas las encuentran las familias. Lo único que quieres hacer los buscadores es combatir el fenómeno con estadísticas, diciendo y propalando que aunque haya 15,000 desaparecidos,
Ellos ya encontraron 16,000, ¿no? Mezclando peras con manzanas, y creo que eso es lo que más le duele a una familia que tiene un desaparecido, y que es lo peor que le puede pasar a una familia en cuanto a dolor, incertidumbre y Les cambia la vida, ¿no? A ver, la desaparición sigue creciendo año con año. Es decir, es un fenómeno que no ha dejado de crecer por lo menos de la mitad del sexenio de Aristóteles para acá, o sea, ya 9 años. De 10 años, del 15 al 25. Crece y crece y crece el fenómeno de desaparición. Está sustituyendo, es la forma, digamos, de eliminar al enemigo, eliminar a quien no se desea. O sea, ¿cómo explicamos la desaparición, Sonia? Porque es multifactorial. Creo que eso no lo podemos explicar porque no hay investigaciones. Me parece que tiene que ver con muchas cuestiones. Resueltos. Exacto. O sea, tiene que ver con problemas relacionados con los negocios del narcotráfico o del crimen organizado, porque ya hemos platicado que ya el narcotráfico no se dedica al narco solamente, sino que son una multiempresa. Tiene que ver con, en este trabajo extraordinario que hiciste con Alejandra Guillén. Con la leva. Que tiene que ver con el reclutamiento forzado, tiene que ver con la trata de personas. Las cifras que vemos hoy, que es el Día contra la Trata de Personas, son tremendas en Jalisco, desde trata infantil hasta el tema de adultos, que lo infantil también ya tiene que ver con el halconeo. O sea, tiene que ver con muchas cuestiones. El problema es que no podemos saberlo y no podemos llegar a una conclusión porque la autoridad no está haciendo su chamba. Hoy que hablas de halconeo de niños, me llegó una llamada al radio de una familia que nos dice, oigan, fuimos el fin de semana a unos balnearios que están entre Tepa y Yagualica, con la familia, y que se encontraron un retén criminal donde había solamente 4 adultos y entre 8 y 10 menores de edad, fuertemente armados. El cañón de Río Verde, ahí en la carretera entre Tepa y Yagualica. Niños de entre 8 y 10 años fuertemente armados, esto se está degradando a velocidades increíbles porque no hay ninguna contención. No, y porque a esos chavitos que son reclutados, a lo mejor con unos cuantos pesos, a lo mejor con presión social, luego el día que pase algo van a acabar también en una fosa clandestina, porque todo eso es parte del mismo sistema. La cosa es que lo que es que de 10 años para acá solo ha crecido y no ha habido una sola acción del Estado para decir vamos a combatir esto. El problema con los altísimos índices de impunidad en prácticamente todos los casos es que abarata la vida de las personas. Entonces, secuestrar, matar, desaparecer es baratísimo. Entonces, el uso y el abuso de todos esos casos es, como decías, multifactorial para cualquier cosa que se te ocurra, incluso las más aberrantes, las más degradantes, hay para todo porque sale muy barato. Es más fácil que te pongan una multa de parquimóvil a que te detengan si secuestras. Exacto. Sí. O es más fácil que agarren a un vecino tirando un costal de escombro porque hizo un arreglo, un cuerpo, a que alguien tire un muerto. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Bueno. No hay un solo detenido que tire un cadáver, aunque diario se tiran de 1 a 5 cadáveres por toda la ciudad. Por toda la ciudad, más los que se inhuman clandestinamente, que son los que luego, con suerte, aparecen. Y cada vez más cerca, ¿no? Lo del Coli. Lo del Coli, sí. Ya, exactamente. Lo habíamos visto a espaldas de la presidencia municipal del Salto, lo habíamos visto en algunas colonias abandonadas de Tlajomulco. Hoy en el Coli, en Zapopan, en un lugar absolutamente poblado. Vamos a póngale el nombre porque la inauguración de las Olimpiadas en París generó una reacción verdaderamente increíble, sobre todo los sectores más conservadores que vieron en esta imagen en particular una gran ofensa. Vamos a ponerle el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre.
Sonia, ¿cómo le vas a poner? Es arte, a mí me parece que exageran. A mí me parece maravilloso. Intolerancia olímpica, le pondría. La última fiesta. La última fiesta. No, espero que no sea la Fue última. increíble, ¿no? La ceremonia de inauguración. Sí, Una increíble cosa la espectacular. reacción de los grupos, sobre todo los grupos conservadores, que vieron en eso una ofensa a la Iglesia Católica. En realidad es un cuadro plástico que incluso no tiene que ver con la Última Cena, es una recreación a partir de la Última Cena de una cena en el Olimpo, ¿no? Ese es el cuadro del Pero cual qué se- gran publicidad le hacen siempre esos grupos conservadores Sí. a este tipo de A ese tipo expresiones. de Claro. políticas. Son los que se encargan. Si no la Si viste, no la viste, claro, ya. ellos te hacen verla. Sí. Y me parece padrísimo. Hicieron que se reprodujera en YouTube la ceremonia inaugural de Miles París. de veces, millones de veces, claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, maravilloso. Felicidades a París por esta gran inauguración. Solo en París puede suceder una cosa así. Vamos a un corte y regresamos con el último bloque. El gobernador Enrique Alfaro supervisó de manera presencial el megasocavón de la avenida López Mateos Sur y ahí afirmó que estará reparado el 10 de agosto. Explicó que el peritaje arroja que se originó no solo por la gran cantidad de agua que bajó por el llamado arroyo seco, sino además porque colapsaron un puente y un colector de 60 años de antigüedad. La reparación tendrá un costo de 80 millones de pesos. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a nuestro último segmento y vaya historia. El socavón más grande de la historia de Guadalajara, que no viene más Todo que a es confirmar todo el descuido que hay de generaciones de políticos que nunca han actualizado la infraestructura hidráulica, el equipamiento de la ciudad, porque es algo que no se ve, simplemente no da votos, David. Sí, y hay que recordar que una de las promesas de Alfaro cuando comenzó su administración es que invertiría justamente en esa infraestructura no visible, no notoria, no electoral, como él decía, y realmente ahí electorera y no invirtió nada. Y bueno, es cierto que ese colector en particular era muy viejo, pero tenían que prever los embudos que se están generando por la obra del periférico que justamente hizo que todos esos ríos y colectores convergieran en un punto y por el muy sensible, crecimiento ¿no? inmobiliario desordenado. Pero a ver, a mí Más escurrimientos, más todo. Es un poco la repetición de la noticia, ya sabemos el caos que está generando, pero a mí me parece que hay muy poca evidencia de vigilancia de la obra pública por parte de instancias y agentes externos. SIOP es una de las secretarías con mayor presupuesto, Y más opacas. y más opaca y que menos involucra y que no quieren rendir cuentas y se sienten muy poco, digamos, comprometidos con esta agenda, como la de COST, que es esta cosa de transparencia de la obra pública, que aceptaron a regañadientes entrarle y dijeron, bueno, te voy a dejar que vigiles esta obrita, este aspecto de esta obra y nada más. Lo demás, no. Pero son sujetos obligados. Pero el problema es que no hay capacidad ni de la Contraloría de los órganos internos para vigilar, ni mucho Ni del menos de los CPS. externos. No, De ni- nadie. ni de la El sociedad CPS civil. no. El CPS No. no. En el CPS, ¿qué es eso? No, pero, a ver, Sepa ese. pero fíjate, a ver, yo creo que tiene que ver, uno, evidentemente, con que el arroyo seco que viene desde la primavera ¿sí? Totalmente. ha ido perdiendo capacidad de infiltración, ¿no? Porque se ha ido urbanizando, entonces corre más agua para acá. Y luego, que son infraestructuras muy viejas, es un pequeño puente, ¿sí? Que se ha de haber hecho cuando se hizo la carretera a México. Es decir, de esa edad debe ser ese puentecito. Era por la el salida cual a Michoacán. pasaba, sí, la carretera a México. A México, bueno, Sí, Morelia, o sea, México. Porque era por Jiquilpan, ¿no? Entonces, esa infraestructura viejísima, ¿sí? Igual que el colector se le han ido añadiendo pedazos hacia el sur, porque pues, el colector empezaba en Plaza del Sol, pero luego se le fueron pegando pedazos y nadie tiene una visión completa de la infraestructura que hay debajo de nosotros. Está colapsando toda. Así es. También porque
aparte que los canales son insuficientes por tanto terreno que se ha impermeabilizado, ya no hay infiltración Sí, del agua, claro. y esa se viene a toda velocidad pues se lleva lo que encuentra a su paso, Lo ¿no? hemos visto en algunas imágenes que han compartido quienes han estado muy metidos a lo largo de imágenes a lo largo del cauce, de cómo primero es un cauce irregular, ¿no? No es como un canal que mide tantos metros de ancho, ¿no? Hay espacios en los que mide 2, 3 metros, hay espacios en los que se reduce, etcétera. Sí, Y entonces lo fueron achicando todo a lo mínimo, y esto obviamente hace que en un momento como este, con tanta agua, que en esto quizás sí tienen razón las autoridades, hay mucha agua, pero antes esa agua corría por el cauce porque Claro. había el espacio suficiente. Ahora, pues habrá que ver también si es cierto que hubo información anterior al socavón de los vecinos que ya hablaban de que el agua salía. Que había un borbotón ahí donde se hizo en López Mateos, lo cual hablaba de que ya no había colector, y el CIAPA, por supuesto, no contestó a ninguna de esas quejas, como, ¿no? Qué raro. como suele hacerlo Exactamente. en La gestión del agua me parece que debe ser una de las peores agendas de Enrique Alfaro. Sí. Así es. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ver si de verdad se termina el 10 de agosto. Vamos haciendo una apuesta. ¿Tú crees, Sonia, que lo terminen el 10 de agosto? No, no creo. ¿Tú, Diego? ¿Van a abrir? Sí. Abren las calles. Sí. Más Sí. vale que lo hagan bien, ¿no? Porque si no nos va a volver a tronar eso. Yo No, creo no, un día más es carísimo. Van a abrir, pero quién sabe qué tan bien hecho esté. Porque justamente, vaya, ahorita es la máxima prioridad. Todo el CIOP está metido ahí. Ojalá lo hagan con calidad, porque hay muchos ojos Bueno, mirando. están pero hay haciendo, tantos que- hablan de unos castillos de 11 metros. Eso, pues, supongo que ya para resistir toda la cantidad de agua que pasa Para ahí. pilotear el famoso puente. La Exacto. cosa es que resuelva el tema del colector. Así es. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema que tiene que ver con este impasse en la política que se siente en Jalisco luego de la elección. Aunque todavía no son calificadas las elecciones oficialmente, poco a poco comienza a sentirse el nuevo clima político en Jalisco. En el partido Morena ya hay señales de disputas por saber quién encabezará la coordinación de la nueva bancada, pues será el perfil que tendrá que negociar para darle gobernabilidad a quien ya se presenta como gobernador electo, Pablo Lemus Navarro. Pues muy bien, en Jalisco sigue el conflicto postelectoral, puede prolongarse hasta septiembre, una vez que llegue la nueva legislatura federal y hasta se ven noviembre, ahí. ¿eh? o No, hasta la de gobernador noviembre, hasta el último de noviembre. Según Sí. los jaloneos. No, ¿no? 3 de diciembre. Todavía hay señalamientos de uno y otro lado, desde luego de parte del gobernador electo, llamando a la oposición a reconocer su triunfo, a darle la vuelta al tema electoral. Y del otro lado, la respuesta es: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y esta elección se va a anular. Más o menos en esos extremos está los actores políticos en Jalisco, Sonia. Sí, y además me parece que con un abandono total de parte de las autoridades a sus respectivos candidatos, ¿no? O sea, me parece que el pleito lo dejaron ya entre Pablo y Y Claudia. y ni el gobierno federal ha movido un dedo para respaldar a Claudia del Gallo. El Y hecho de no gobernador, recibir ni una llamada del gobernador electo habla de cierto, a ver, te respeto mientras no termine el litigio, ¿no? Sí, pero tampoco ha habido ningún pronunciamiento de hubo algo irregular en la elección o nada. Más O sea, que la no hay última nada. aparición de Leonel Exacto. Cota y de esta mujer. No, me refiero de la autoridad, Sí. de las autoridades como tal. Y pasa lo mismo con el gobierno del Estado. Tú no ves al gobernador ni arropando a Lemus, ni reclamando que ya le reconozcan el triunfo, ¿no? Así es. Lo hizo Alfaro, pero ya no insistió en ello, ¿no? Muy lo hizo muy leve, Al cómodo. principio, Como también sí. Mario Delgado dijo, sí, vamos a protestar la elección, agarró y se fue. ¿No? Me voy a quedar aquí hasta que se resuelva y se fue. Así Lo es. cual, o para él ya está resuelto, no hay nada que hacer, o simplemente fue choro. Pero, a ver, el clima, lo que se siente es enrarecido, ¿no? Pablo tratando de aparecer ya como gobernador electo, sin Tratando embargo, de tener agenda diaria, ¿no? agenda, pero no tiene, es una agenda sin fuerza,
¿no? No se ve que tenga todavía, digamos, ese empaque de gobernador electo, por un lado. Y por otro, sí, en el Congreso, pues los de Morena se están acuchillando, pero en realidad lo que no está claro es cómo va a En operar. el PAN también hace frío, porque también ahí hay una disputa por quién va a coordinar a la fracción del Sí, Congreso. pero eso hasta que no esté instalada, la verdad es que todo lo demás ahorita es pura especulación. Así Porque es. además son momentos distintos. El Congreso comienza el 1 de octubre, entonces las impugnaciones para la integración del Congreso, que prácticamente es el reparto de la última plurinominal, que si se la dan al Verde y se la quitan a MC, es algo ya menor, es decir, es en el margen. Pero el Congreso tendrá que estar instalado en octubre y eso va a empezar a disipar dudas a partir de que se designen las distintas Pues instancias. vamos a ver en qué para. Mientras tanto, vamos a la gustada sección de La Neta No. Primero veamos cómo quedó la última votación antes de entrar a las candidaturas de este martes. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para los administradores de la ciudad de Guadalajara, por no hacer su trabajo, pues nos habían prometido que no habría inundaciones y pérdidas humanas. ¡Enhorabuena! Yo creo que me tocó postular ahí a las autoridades. Lo que pasa es que son muchas, no les podemos Sí. poner cara. Sí, no es una sola autoridad, pero sí, a ver, evidentemente que yo sí creo que la gestión del agua ha sido mala en lo que tiene que ver con drenaje, en lo que tiene que ver con calidad del agua, en lo que tiene que ver con dotación, en lo que tiene que ver incluso con la administración del propio CIAPA. Así es. Bueno, vamos a las candidaturas de esta semana, David. Maduro, Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Pues yo vuelvo a poner al responsable del CIAPA por todo lo que ha sucedido, no haber atendido estos reportes que a lo mejor evitan, tapan. Lo bueno es que no hubo víctimas, pero de todos modos yo lo postulo a él. Sí, porque fue a las 4 de la mañana. No, yo Alfaro por frívolo, ¿no? Eso de haber regresado de la Ciudad de México diciendo que Bueno. había logrado un partido de la selección mexicana en México, cuando además ya estaba decidido eso. Programado. Me parece de lo más frívolo el fin de sexenio. Yo me sumo a la propuesta de Jaime, pero yo quiero una dupla de Carlos Torres con el secretario de Gestión Integral del Agua. Ninguno de ¿Cómo los se dos llama? sirvió para nada. Gastón. Gastón. Oye, Sonia, es González- que sí, Gastón González Salcedo. además ahí le pusieron 3 pisos. Claro. O sea, antes teníamos el del CIAPA. Ahora hay un encargado de la gestión y luego un coordinador que debería supervisar el hay una trabajo de esos Secretaría dos. del Agua y hay un coordinador de gabinete que es Caro. Es un cuate, Caro. Gastón. No, ese es el Es secretario del Agua. Hay un coordinador de Ciudad o y sea, Territorio. De gestión del territorio. Y luego el área territorio de que la es- coordinación, en fin. Que esa gestión es la peor de esta administración. Bueno, pero Por además de que cierto, toma todas todas las las decisiones, es Hugo Luna secretarías que es el que coordinador. dependen de gestión del territorio han sido un desastre. Ahí está esa dupla. Usted nos ayuda a hacer las votaciones y aquí el próximo martes vemos los resultados. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado, Sonia. Buenas Diego, noches. Buenas noches. David. Buenas noches. Que tenga una excelente semana. We need strong borders,